queridos, Dios es un Dios bueno con nosotros. Él nos ama, sus planes para nuestras vidas son grandes. Dios tiene planes de bien para tu familia, mi hermano, y quiero decirte que Él conoce tu necesidad. Él ya tiene la respuesta. Él ya tiene lo que tú necesitas. Ese es nuestro Dios, es el Dios que nosotros servimos. Y quiero pedirte que en esta hermosa mañana abras tu Biblia conmigo, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Y cuántos estamos esperando por un milagro de Dios? Piensa en algo y di, Señor, necesito un milagro en mi vida. Y te voy a decir algo, hermano, nos vamos a ir con nuestro milagro, porque hemos venido a las aguas vivas, que son esas aguas de nuestro Señor, a recibir el milagro que Dios tiene para nosotros. Gracias, hermana. ¿Tienen ya el capítulo 4? Sí, vamos a leerlo. Y déjeme y le doy una poquita de introducción en el capítulo 4. El capítulo 4 de Segunda de Reyes, si usted lo lee desde el principio hasta el final, es un capítulo donde vemos milagros de Dios sobrenaturales, un milagro tras otro milagro. Dios obrando en la vida, primero en la vida de la mujer viuda, una mujer la cual su esposo había muerto y ella se había quedado con sus hijos, pero no nada más con sus hijos. Se había quedado con una gran deuda. Y en los primeros 8 versículos podemos ver cómo llega el profeta Eliseo a la casa de esta mujer. Le dice, ¿qué tienes en manos? ¿Qué tienes en manos? Y en esta mañana Dios nos pregunta a ti y a mí, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu hogar que necesitas que Dios haga un milagro sobrenatural? Yo no sé cómo está el nivel de fe en tu vida, pero si tú quieres un milagro de Dios, del Creador del universo, nuestra fe no puede estar débil. Nuestra fe debe estar fortalecida y confiar que Dios tiene el poder para hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. Y mira lo que dice la palabra del Señor, y dice en el versículo 1, dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Pongan atención a esta pregunta, porque similar a esta pregunta hay más adelante en este capítulo. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas tus vasijas. Dice, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al siervo de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Estamos mirando una mujer viuda que tiene a sus hijos. 2 de sus hijos los habían pedido para que fueran a servir. Podemos decir, a esos 2 hijos le dijeron a esta mujer, ok, tú tienes una deuda conmigo. Hermano, ponga mucha atención a esta prédica, porque Dios quiere hacer cosas nuevas en tu hogar. Dios quiere pagar la deuda de tus acreedores. Y no me estoy refiriendo solamente en el área financiera, me estoy refiriendo en el área espiritual. Porque a esta mujer se le quitaron los 2 hijos, porque había una deuda. Y el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Y él le dice, solamente una vasija con aceite, es todo lo que tengo. Cuando nosotros le damos a Dios lo que tenemos, sea poco, tenlo por seguro que Dios lo va a multiplicar
para bendecirte, para prosperarte y para cumplir su propósito en tu vida. Pero es necesario que la presencia de Dios entre en tu hogar para que tú puedas ver sus promesas cumpliéndose en tu vida. Muchas veces uno de los errores que cometemos como cristianos es que queremos los milagros de Dios en nuestras vidas. Queremos que Dios obre en nosotros. Queremos que Dios nos dé el trabajo que queremos, nos dé la casa que queremos, nos dé los hijos que queremos, nos dé la paz que queremos. Pero no estamos dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo para guiarnos hacia ese camino de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Yo te vuelvo a preguntar en esta mañana, ¿qué tienes hoy para entregarle a Dios? ¿Qué hay en tus manos para entregarle a Dios? Y vemos cómo llega el momento donde esta mujer le paga a sus acreedores. Quiere decir que la responsabilidad, la obediencia van de la mano para que tú veas las bendiciones de Dios. Yo no puedo decir, Señor, dame una casa, dame esto, y le debo al gobierno. Hermano, tenemos que ponernos en cuentas. Tenemos que ser personas responsables para ver la mano de Dios fluyendo en nuestras vidas con libertad, y no haya nada que quiera venir a robarnos la bendición que Dios tiene para nosotros. Lo primero que Dios quiere hacer en nosotros es traer un orden. Es que nosotros aprendamos a poder ver sus promesas y podamos, como le he puesto título a esta prédica, preparación para el milagro. Entonces aquí vemos esta historia. Ahora quiero que vaya conmigo en el mismo capítulo. Le prometo que el día de hoy usted leerá la Biblia por todo lo que tal vez en una semana lee, pero va a valer la pena. ¿Está listo? Vamos al versículo 8. El mismo capítulo. ¿Lo tiene con usted? Versículo 8. Ahora vamos a ver otra mujer. El mismo profeta, diferente mujer, diferente situación. ¿Verdad que todos los que estamos aquí tenemos diferentes situaciones en nuestra casa? Uno necesita el milagro de uno, otro de otra cosa, otro, pero todos necesitamos algo que Dios sobre nuestras vidas. Entonces está esta mujer y mire lo que dice aquí. Vamos a leerlo. Versículo 8. ¿Listos? Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giez su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gizie: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Una pregunta similar a la primera que acabamos de leer, ¿verdad? Dice: ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió: no. Dice así, ella respondió: no, yo habito en medio de mi pueblo. Él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Gizie respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Se da cuenta? Una historia diferente. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Algo tan interesante de estas dos historias, estamos viendo dos tipos de familia.
Una familia que tiene hijos pero no tiene marido y otra familia que tiene marido pero no tiene hijos. O sea, había una necesidad en las familias, había una necesidad que algo se tenía que suplir. Pero en las dos historias que estamos viendo hay una pregunta que se le hace similar. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué tienes en tus manos? Dios está interesado, hermano. Yo quiero que tú hoy te vayas a tu casa entendiendo esto. Dios está interesado en tu necesidad. Dios está interesado en obrar a favor de tu necesidad, suplir tu necesidad y mostrar su poder a tu vida a través de la situación que tú estás atravesando. Pero es necesario que nosotros tomemos el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. Es necesario que nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad, qué es para lo que Dios nos ha llamado a hacer y cómo debemos actuar ante las circunstancias que nosotros atravesamos en la vida. Aquí estamos viendo a esta mujer y le dice a esta mujer a su marido, ¿sabes qué? Primero estamos viendo algo. Ella está reconociendo que ese hombre es un siervo de Dios. Si vemos todo esto, podemos ver la historia del profeta Eliseo como la imagen de Dios en nuestras vidas. La importancia de nosotros reconocer quién es Dios en nosotros. Y aquí dice la palabra del Señor algo muy interesante. Dice que ella se encontraba, dice, aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunem, ahí habitaba esta mujer, ahí vivía ella. Y quiero darte un poquito de historia. La palabra Sunem significa reposo, descanso. Cuando nosotros no aprendemos a descansar en las promesas de Dios, vivir en sus promesas, va a ser muy difícil que podamos ver cuando su espíritu está pasando por nuestra situación para querer traer un milagro. ¿Sí me explico lo que le digo, hermano? Si nosotros no aprendemos a vivir en esa quietud, no reconocemos dónde estoy parada. ¿Dónde estás tú parada en la situación que estás atravesando? Tal vez se te fue la paz en ansiedad, en conflictos, en miedos, en temores. ¿O estás paciente sabiendo que Dios va a obrar y está obrando a tu favor? Que tú no estás solo, que no, Dios no te va a dejar y que Él va a cumplir sus promesas en su vida. Otra de las cosas para nosotros poder ver esas promesas es que lo que nosotros prometemos a Dios, lo cumplamos. El pastor estuvo estudiando el libro de Eclesiastés, que se lo recomiendo en los miércoles, y aprovecho para decirle, véngase los miércoles, hermano. Usted quiere aprender más de la palabra de Dios, véngase los miércoles. Haga un tiempo para venir y escudriñar más a profundidad la palabra de Dios. Yo sé que los miércoles nos cansamos, salimos del trabajo, diferentes actividades, pero es importante, hermano, que no solamente los domingos usted se alimente juntamente con la iglesia en querer crecer en su vida espiritual. Es importante asistir más cuando son estudios bíblicos. Pero el pastor estuvo hablando del libro de Eclesiastés y una de los libros del capítulo que el pastor leía acerca cuando dice su palabra, no cumplas, no prometas si no vas a cumplir. Mejor es que no prometas y no cumplas a que prometas y no cumplas, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios. Una de las cosas que vemos es que cuando nosotros pactamos con Dios es una actitud que debe ser constante en nuestra vida. Por ejemplo, Señor, yo voy a pactar hoy contigo. Yo hoy me decido, Señor, que te voy a servir todos los días de mi vida. Quiere decir que constantemente tú tienes que hacerlo. Aunque no tengas fuerzas, tienes que hacerlo. Aunque no quieras, tienes que hacerlo porque hay un pacto, hay una promesa que tú le diste a Dios y tienes que cumplirla. Aquí vemos que esta mujer insistentemente le decía al profeta, ven, quédate en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? El insistir está conectado con el seguir constantemente cumpliendo lo que nosotros le hemos prometido a Dios. No es correcto que nosotros querramos que Dios cumpla sus promesas en nosotros, pero nosotros no estar dispuestos a cumplir nuestras promesas a Él. Cuando vivimos en una actitud así, tenemos que evaluar nuestras vidas, porque eso habla que hay egocentrismo en nosotros.
Eso habla que hay egoísmo en nuestro corazón. Eso habla que solamente queremos, dame Señor, dame, 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 dame. Pero ¿qué estamos nosotros entregando a Dios? Y aquí estamos mirando a esta mujer. Otra de las cosas que podemos ver, y ahí es donde quiero entrar en esta historia, me quiero enfocar más. Porque ella le dice a su esposo, mujeres que están aquí, quiero decirles algo. Cuando Dios dice en su palabra que la mujer sabia edifica su hogar, es porque nosotros hay una gran responsabilidad. Pero es muy importante que sepamos cuál debe ser nuestra actitud. Esta mujer sabía, y ahí dice la palabra de Dios, que era una mujer importante. Ella sabía su valor. Tú no vas a poder dirigir tu familia, tus hijos, tu matrimonio, si eres una mujer insegura. Porque esa inseguridad la vas a conectar a tu marido, la vas a conectar a tus hijos, la vas a conectar a tu descendencia. Es importante que como mujeres aprendamos a entender cuál es nuestro lugar. ¿Para qué es que Dios nos ha llamado? Y ella con seguridad va y le dice a su esposo, vamos a construir, fíjate, un lugar para que este profeta se quede. Y dice así, no los estoy durmiendo. Espérenme, me estoy dando a entender, porque créanme, hermana, que Dios ministró tanto mi vida, mi hermano, a través de esta palabra. Entonces dice, y si usted ve que alguien se duerme así, dele un codazo, hermano, levántese, Dios nos está hablando. Y le dice, ok, al fin estamos en confianza. O si no, grite un amén, así de esos amenes que todo mundo despierta. Y no va a ser el amén de que ya se terminó la prédica, sino que continuamos. Pero volviendo aquí, él dice, hagamos un pequeño aposento. Mire primero lo que le dice. Primero le dice, vamos a hacer esto, vamos a poner paredes. Me encantó esto porque el pastor estuvo hablando acerca de barandillas, ¿verdad? Y él hablaba estas últimas semanas la importancia de poner esas barandillas, eso que proteja nuestras vidas. Hablaba, ¿verdad?, de cómo en las calles, y créame que nunca había puesto tanta atención a esas barandillas hasta que el pastor comenzó con esta serie. Pero él decía, esas barandillas son para protegernos, son para cuidarnos. Cuando tú vas manejando, sabes que no puedes apegarte mucho porque vas a pegarle a esa barandilla, pero de la misma manera esa barandilla te dice dónde tú tienes que mantenerte. Las paredes son una protección que nosotros ponemos en nuestras vidas. Entonces aquí le está diciendo, ponga atención, y si tiene su Biblia, márquelo, porque cada una de las cosas, la palabra de Dios a mí me fascina leerla, porque tiene tanto significado. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos revele su palabra, nunca lea la palabra de Dios sin haberle pedido al Espíritu Santo revelación, porque se va a confundir. Y a veces nos frustramos, ya no le entiendo esta Biblia, ya no leo. Pero cuando buscamos la dirección y el discernimiento y la revelación del Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta y va a decir, wow, Señor, no cabe duda que cada punto, cada coma, cada letra mayúscula era tan importante y tenía un significado en tu palabra, porque la palabra es viva. Y mire lo que dice aquí. Ella le dijo, vamos a poner paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a vosotros, se quede en Él. Y aconteció que un día vino Él por ahí y se quedó en aquel aposento. Cada una de las cosas representa algo, hermano. Podemos mirar aquí, dice él que fue lo primero, las paredes, ¿verdad? Puso para protección. Segundo que puso, dice, y pongamos ahí una cama. La cama indica reposo. Cuando tú y yo dormimos, ¿qué es lo que pasa cuando dormimos? Tenemos sueños, ¿verdad? Y a veces también pesadillas, descansamos. Pero aquí está representando que cuando tú y yo reposamos en esa presencia de Dios, los sueños de Dios van a ser revelados a tu vida. Los sueños que Dios tiene para ti van a ser revelados a ti, a tu familia, a tu descendencia. Dice después que puso una mesa. No es por casualidad, ay, vamos a poner una mesa. No, hermano. Dice la palabra del Señor en Salmo 23, ¿qué es lo que dice? Dice, y puso mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando habla de mesa, habla de manjares.
Cuando habla de mesa, habla de sentarse. Cuando habla de mesa, tú sabes que la mesa representa que viene una comida para ti. Y dice más adelante que le dijo, pon una silla. La silla representa el trono. ¿Qué quiero decirte con esto, mi hermano? Que en nuestra casa tenemos que aprender a poner paredes que protejan nuestro hogar. Tenemos que aprender a tener un lugar de reposo, que pudiéramos decir un lugar, un altar que elevamos a Dios, donde nosotros buscamos su presencia. Una mesa donde Él pueda venir, sentarse con nosotros, Dios tomar su lugar y Él poder proveer los manjares que Dios tiene para nuestras vidas. Pero Dios no puede morar y no puede derramar su presencia, su poder, sus sueños, su dirección en una casa vacía. En una casa vacía no hay lugar donde poner la comida. Donde no hay sillas, no hay donde sentarse. Y la palabra del Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Esta mujer proveyó todo esto, y dice la palabra del Señor, y un candelero. Hermano, el candelero representa la luz que su Espíritu Santo da a nuestras vidas. Y Salmo nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros nos tropezamos en nuestro caminar y nos desviamos, te digo algo, mi hermano, con todo el amor, no fue culpa de Dios, fue nuestra. Fue porque no prendimos la lámpara que debíamos haber prendido. Fue porque no tomamos el cuidado que debimos haber tomado en nuestras vidas. Porque cuando Dios nos salvó, Dios no nos salvó para volver atrás. Dios no nos salvó para retroceder. Dios no nos salvó para quedarnos estancados. Dios no nos salvó para simplemente decir me salvó y es todo. No, Dios te salvó para cumplir sus promesas en tu vida. Dios te salvó para que tú vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que Dios siga cumpliendo sus propósitos en ti y tú seas esa luz que alumbra en la oscuridad. Eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer, cómo nosotros alumbramos en la oscuridad, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestra manera de hablar, a través del ejemplo que nosotros hacemos. Entonces, cuando Dios ve que nuestra casa está equipada con las cosas que necesita, así como le pasó a este profeta, Él mora ahí, Él se queda ahí. Y si tú sigues leyendo más adelante, lo leímos y le dice, bueno, tú te has esmerado mucho en tenernos en tu casa. ¿Qué podemos hacer por ti? Hermana, esto me encanta, hermano, porque cuando Dios ve en nosotros la determinación, nuestra determinación y obediencia a Dios mueve el corazón de Dios. Mueve el corazón y le pregunta, ¿qué quieres que haga? Me siento que te debo algo porque hiciste todo esto por mí. Y él le dice, ¿quieres que hable por ti en la ciudad? Y ella le dice, no, tranquilo, aquí todo el mundo me conoce. Aquí yo soy una mujer importante, no necesito que hagas eso. Lo maravilloso de esta historia es que el profeta se da cuenta que esa mujer no podía tener hijos, no porque ella se estaba quejando, porque todavía él le vuelve a preguntar, entonces, ¿qué hacemos por ti? Y es entonces el siervo que le dice, espérate, esa mujer lo que necesita es un hijo. Esta mujer no tiene un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Vemos en la historia que dice, eso es lo que necesitas. Tú eres una mujer bendecida. ¿Se dan cuenta? La historia primera que vimos, necesitaba finanzas para pagar sus deudas. En esta vemos que tiene finanzas, pero no tiene sus hijos. Y eso nos lleva a ver cuántas veces miramos nuestra vida y decimos, ay, mira mi situación. Pero cuando volteas al otro lado te das cuenta que hay otra persona con una situación peor que la tuya. Peor que la tuya. Yo te aseguro que esta mujer decía, yo quiero mejor, dame todas las deudas, pero quiero un hijo. Y sabes, hermano, algo ahorita que orábamos con la hermana Jensi tocó tanto mi corazón. ¿Qué son las cosas que nos faltan? Y donde fallamos y por qué no has recibido lo que Dios tiene para tu vida. Porque te has enfocado en lo que no tienes. Porque adoras más lo que no tienes. Porque hablas más de lo que no tienes en lugar de dar gracias por lo que tienes.
en lugar de sentirse satisfecho por lo que tienes. Hermano, cuando Dios dice en su palabra, si en lo poco le somos fiel, eso quiere decir que Dios prueba nuestra fidelidad en lo poco. Eso quiere decir que Dios prueba y escucha tus palabras, tus actitudes cuando no tienes lo que quieres, mas sin embargo sabes agradecer. Y aquí vemos a esta mujer y le dice, esta es mi necesidad. ¿Y qué pasa? Eso se lo voy a dejar de tarea porque ya vamos a terminar. Lea todo el capítulo. Pasa el año y al año Dios le da el hijo que tanto ella anhelaba. Cuando ella lo tiene, tú te imaginas decir, por fin tengo el milagro que tanto anhelaba. Por fin tengo el milagro. Y cuando tiene el milagro, a los 2 años, ¿qué cree que sucedió? Se lo voy a contar para que usted vaya a casa y léalo. El niño muere. El niño muere. Y dice la historia que la mujer iba caminando. Fíjate bien, Eliseo la ve y dice, espérate, esa mujer su espíritu está angustiado. Ella no dijo nada. ¿Cómo actuamos cuando las cosas no están pasando como debe pasar? Ella pudo quejarse. Ella pudo haber dicho, Dios, mira. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor que Eliseo le dijo, el corazón de esa mujer está angustiado. Y cuando se da cuenta, era porque había perdido a su hijo. Escucha bien, el milagro que ella no había pedido, pero anhelaba. Pero era el milagro que se le había dado porque Dios tenía esa promesa. Y viene el momento donde el niño muere y ella lo lleva. Y quiero que vayas, esto sí quiero que lo leas conmigo porque todo esto es sumamente importante. Y es el Salmo 30, el mismo capítulo. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, pero ahora vamos a leer el 32, versículo 32. ¿Lo tiene con usted? Dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta. Volvemos a darnos cuenta la importancia de tener ese cuarto, ese lugar. Dice, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces. Abrió sus ojos, entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Ok. Y con esto voy a cerrar. Hermano, iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de tomar nuestro lugar. Es tiempo de vivir de la palabra, por Dios y para Dios. Es tiempo de creerle a Dios que Él tiene el poder para hacer y transformar cosas en nuestra vida que nosotros no podemos hacer. Dice la palabra del Señor que Él entró a su cuarto. Volvemos a ver la importancia del reposo en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es donde comienza nuestro milagro. Es donde comienza tu milagro, hermano. Entiende, por favor, cuando Dios le decía a sus discípulos, oren sin cesar, sin cesar, es porque Dios sabe la importancia que hay entre tu milagro, la conexión que hay entre tu milagro y la comunicación que tienes con Dios. Cuando nosotros no tenemos esa comunicación con Dios, es fácil de desviarnos, es fácil de confundirnos, es fácil de dejarnos llevar por la carne y decir, ya murió, ya se acabó, mi sueño ya no existe, ya no voy a alcanzar nada, era simplemente algo que imaginé. Pero cuando tú vuelves y le dices, Señor, aquí está lo que tú me has dado, van a haber momentos en la vida que se va a ver, hermano, como que la promesa que Dios te dio está desapareciendo. Van a haber momentos en tu vida donde vas a sentir que esa promesa ha muerto. No dejes de buscar a Dios.
No dejes de hacerlo, porque Dios, lo que Él da vida, Él no retrocede. Cuando Dios da vida, si se ve muerto, Él resucita lo que está muerto, porque lo hizo en Jesús. ¿Cuánto más no lo va a hacer en nosotros? Que tú y yo fuimos el motivo por el cual Dios resucitó a Jesús de los muertos. Entonces aquí estamos viendo, dice que Él juntó su boca con la boca de ese niño. ¿Qué representa eso? ¿Qué declaras en tus momentos difíciles? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando estás enfrente de algo que está muerto? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando estás enfrente de una situación que no se ve como tú esperabas? Lo que tú hablas, eso es lo que tú vas a tener. Dice Proverbios 28, en su palabra lo dice, que de la abundancia, se me fue, discúlpenme. No. En nuestra boca, está el poder de la vida y de la muerte. Y nosotros comemos de lo que sale de esta boca. Entonces aquí estamos mirando a un hombre que dice, ok, boca con boca, ojo con ojo. ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es la visión que hay en tus ojos? Hermano, por favor, despertemos, iglesia. ¿Cuál es la visión? ¿Tú quieres caminar en los propósitos de Dios? Conéctate a la visión de Dios. Conéctate a lo que Dios está preparando para tu vida. Tú no puedes decir, Señor, tú me vas a dar esto, y tú estás queriendo mirar otras cosas. Aquí estamos viendo para que resucite el milagro de Dios, para que se vea el milagro de Dios en tu vida. Tus declaraciones, lo que tú ves, lo que tú tocas, lo que tú hablas, va conectado con lo que se va a crear a tu favor. Y aquí estamos mirando y dice la palabra del Señor, y sus manos sobre sus manos suyas, así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Una de las cosas que podemos ver cuando él su boca con su boca es el soplo de Dios, es la vida de Dios en nosotros. Hermano, Dios quiere dar vida, Dios quiere soplar su propósito en ti. Y yo sé que dejar soplar el propósito de Dios en nosotros es riesgoso, yo lo sé. Yo sé que dejar que Dios cumpla sus propósitos y no los míos es riesgoso. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde tu carne muere. Porque ahí es donde tu fuerza humana muere. Porque ahí es donde tus sueños humanos mueren. Pero es donde resucita el propósito de Dios. Y Dios siempre va a tener más que darnos que nosotros que entregarle a Él. Dios quiere bendecir tu vida. Él tiene tu milagro. Como cantaban los hermanos, y si podemos, hermano Eri, si puede comenzar a cantar ese canto, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás sobrando. Aquí estamos mirando una familia, dos familias, donde lo que mora dentro del hogar es importante para ver el milagro de Dios. ¿Tu mesa está lista para recibir los manjares de Dios? ¿Tienes la silla para que el trono de Dios se establezca en tu hogar? ¿Para que Dios establezca su reino en tu hogar? ¿Tienes esa lámpara, ese candelero que pueda venir a prender y guiar tu vida? ¿Tienes ese aceite que representa el Espíritu Santo en nosotros? Lo tienes, hermano. Tienes en tu casa esa cama de reposo, ese lugar de reposo. Ese cuarto de guerra, como está la película, donde en ese cuarto de guerra tú vas y reposas en su palabra, en sus promesas. Ese lugar donde tú vas y lloras y clamas y te ríes con Dios y te enojas con Dios. Porque sí, ¿cómo pastora se enoja? Claro, hay que ser transparentes. Somos humanos, no sé usted, pero yo muchas veces, Señor, en verdad me siento bien enojada, Dios, no te voy a mentir. Pero también a veces digo, ay Señor, gracias por tanto amor y misericordia que me tienes. Gracias por la paciencia que me has tenido. Entonces vemos aquí esta familia. En las dos familias, Dios hizo el milagro a través del profeta. Y al final, termina este versículo, este capítulo así. Y respondiendo su sirviente, ¿cómo? Dice, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir,
da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. Qué linda historia. Qué linda historia, mi hermano. Porque entonces ya preparé mi hogar. Ahora yo voy a preparar lo que hablo, lo que veo. ¿Qué visualizas? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo visualizas tu familia sirviendo a Dios? Hermano, asegúrate que estés enfocado en lo eterno, no en lo pasajero.